El cubano tiene muchísimas capacidades. El cine Jaruco. Esta era la antigua cárcel de aquí de Jaruco. Documentos o datos relacionados como para hacerme ciudadano español. La estación o la parada que hacía el tren de Hershey. Empezamos el mes de julio bastante fuerte. Sin tantos preámbulos y tanta dilatación, sean bienvenidos al municipio de Jaruco. Sí, ya era hora de llevar a cabo una nueva aventura fuera de La Habana y aquí estamos unos cuantos kilómetros alejados completamente de la capital. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos adentrando poco a poco dentro del municipio para conocerlo más a fondo, hablarles datos de interés del lugar. Bueno, les cuento que prácticamente acabo de bajarme de la motorina, de la moto eléctrica, de la motoneta, como ustedes quieran llamarle. Y ahí precisamente esta viene siendo como la parada que se encuentra prácticamente a la entrada del municipio. Vamos a empezar por partes. ¿Cómo fue que llegué? Tuve que agarrar un taxi, evidentemente en La Habana, que cuando empecé a sacar la cuenta, porque ni conté el dinero, cosa que siempre uno tiene que hacer aquí en Cuba, di un billete de 2.000 pesos y me volvieron 500 pesos. O sea que desde La Habana hasta San José de las Lajas, que fue la primera parada que tuve que hacer, me cobraron 500 pesos el tramo. Luego de ahí, en el mismo San José, hay una piquera de estas motonetas que salen lo mismo para Tapaste que para aquí, para Jaruco, y me cobraron 300 pesos por traerme hasta aquí. Entonces, como pueden ver, es un sitio que vamos a explorar por primera vez, así que yo me voy a perder junto con ustedes entre las entrecalles y vamos a hacer la visita de varios puntos importantes dentro del municipio. Llegamos súper tempranito en la mañana, de hecho son las 9:28 de la mañana y sí, este tipo de viajes o de aventuras uno tiene que efectuarlo en horarios bien tempranos por el tema del transporte. Ya de entrada me dijeron que como que los últimos carros, taxis, motonetas que salen de aquí, del mismo Jaruco para San José, salen sobre las 4 de la tarde. Ya después de ese horario, créanme que es súper complicado salir de aquí, que está completamente aislado. Y miren con lo primero que nos encontramos aquí en Jaruco. Una Villa Jabón Candado. Ya es una cosa que cuando yo estoy creándoles contenido fuera de La Habana, es algo inevitable no fijarme en la arquitectura, no fijarme en las casas, en las viviendas y tropezarme con reliquias como estas que te encuentras, si acaso, hasta 2 o 3 en varias provincias del país. Y quise adentrarme para mostrarles las entrecalles. Y esta es una tienda panamericana. En lugares como estos son pocas las tiendas que existen, ya sea en MLC. Y déjenme decirles que para esta zona como que todavía es algo reciente el tema de las tiendas dolarizadas.
Si hablamos de datos curiosos respecto a Jaruco, puedo decirles que se encuentra aproximadamente a unos 130 kilómetros al sudeste de la ciudad de La Habana. Y puedo decirles que el nombre de Jaruco proviene de la voz indígena Axaruco, que significa corriente de agua dulce, relacionada con el río de igual nombre, en mayor de la costa norte y este de La Habana, que desemboca en la boca de Jaruco. Algo bien importante que me gustaría aclarar, que a pesar que tienen la misma denominación, no son lo mismo la localidad de Boca de Jaruco que Jaruco. Pero bueno, ya se pueden dar cuenta que guardan bastante relación. Vamos en línea recta porque tengo deseos y ganas de descubrir con ustedes, yo creo que lo que más me llamó la atención de esta localidad, que es su iglesia. Y la puedo visualizar desde aquí a lo lejos, Entonces vamos a hallarnos ahí para después continuar. Y déjenme decirles que el cubano tiene muchísimas capacidades, entre ellas, y esta es verdaderamente increíble porque a lo mejor yo se las cuento y quizás no me crean, pero eres un cubano o alguien que no reside en la localidad al momento, caballero. La gente se da cuenta que tú no eres de aquí y no es porque uno piense que uno sea extranjero o te confundan con extranjero, simplemente dicen: este no es de Jaruco, este es de La Habana o de otra provincia, literalmente. Y eso se lo estoy diciendo porque estoy caminando, al mismo tiempo hablando con un papagayo. Seguro pensarán que estoy loco, pero la gente se me queda mirando en la calle. Miren, otra parada importante, el cine Jaruco. Por lo que veo, todavía el local sigue en funcionamiento. Saben que estos sitios cumplen disímiles funciones, no tanto como la de cine como tal, pero sí para actividades teatrales, entre otras actividades culturales. En base a mi experiencia, si hablamos de todos esos sitios que he tenido la oportunidad de visitar en Cuba, puedo decirles que Jaruco, para mí, desde mi punto de vista, arquitectónicamente hablando, viene siendo como una mezcla entre la localidad de Jibara en Holguín y una más cercana, que es Santa María de Rosario, que se encuentra en el municipio de Cotorro, dentro de la provincia de La Habana. No sé, esas son como que las vibras que me dan caminando por sus calles. Llegamos pues a nuestro próximo destino, la iglesia de San Juan Bautista de Jaruco. Vamos a verla presencialmente, más de cerca, porque verdaderamente es muy bonita arquitectónicamente hablando. Aquí al costado tiene un sitio, no sé si será recreativo, déjenlo abajo en la parte de los comentarios, que se llama El Ocaso. Y aquí está la parroquia
de San Juan Bautista. Vamos a entrar y mientras esté adentro voy a estarles dejando unos cuantos datos de interés acerca del lugar. Bueno, lo primero que podemos decir acerca de la iglesia es que, como pueden ver, se encuentra actualmente en restauración. Esta fue construida en el año 1778 por los condes de Jarugo y es un ejemplo vivo de las construcciones religiosas erigidas en los pueblos más antiguos de la provincia de Mayabeque. Quería aprovechar estos segundos mientras les hago este recorrido por la iglesia para darles un dato bien histórico y desde mi punto de vista interesante, ya que también se puede destacar el estrecho vínculo entre Jarugo y los indianos españoles que emigraban a Cuba a hacer riqueza en empresas tabaqueras o azucareras. Un ejemplo es Nicolau Font, español que emigró a Jarugo para después volver a su pueblo natal, Lloret de Mar. ¿Qué les puedo decir respecto a mis primeras impresiones deambulando por las calles de Jarugo? Sinceramente puedo decirles que es un municipio bastante tranquilo, se respira bastante paz. Algo que atrapó completamente mi atención, aparte de la iglesia que pueden ver que la tengo detrás, son sus parques. Vaya, los parques de los municipios de las provincias fuera de La Habana, les puedo decir que se mantiene la limpieza y es de estos sitios que en La Habana yo al menos tomo como escenario para crearles contenido. Yo quisiera tenerlos todos así a mi disposición y decir, hoy voy a moverme para este, hoy voy a crear contenido en aquel, pero bueno, como se pueden dar cuenta, están totalmente distantes. Me da mucha alegría, déjenme decirles, estar en este municipio porque yo les había prometido hacer todo un recorrido por todos los municipios o por cada rincón de la provincia de Mayabeque y como que nos quedamos pendientes, ya que el último municipio que tuvimos la oportunidad de visitar fue San José de las Lajas y ahí fueron muchos los que me pusieron en los comentarios, oye, ¿para cuándo Jarugo? Oye, ¿cuándo vas a visitar Jarugo? Y aquí estamos, solo que les pido encarecidamente que cuando quieran dar como una propuesta o una sugerencia del lugar para visitar, ayúdenme si tienen el dato de la combinación de transporte indicado o adecuado para moverse desde La Habana hasta ese sitio, porque puedo decirles que me costó un poco de trabajo. Sabía que cuando fuera a la piquera de La Habana, que se movía para la parte de Mayabeque, ahí iba a encontrar respuestas, pero bueno, no sé por qué entre una cosa y otra tardé mucho tiempo para visitar otro rincón de Mayabeque, pero como les digo, aquí estamos. Y no estoy solo. Miren los amiguitos que me acompañan por acá. De hecho, aprovechando que estoy aquí un poco cómodo, quería rápido dar las gracias por todo el apoyo que dejaron en un video reciente respecto a varias actualidades que se están viviendo aquí en Cuba de forma general con el tema de los apagones. Sé que ustedes sienten en carne propia lo que uno vive y lugares como estos no escapan de esa realidad, porque puedo decirles que en el mismo San José de las Lajas había un completo apagón y creo que ahora mismo caminando por las calles de Jarugo se está viviendo la misma actualidad. Continuamos nuestro recorrido. Miren las casitas de las que estábamos hablando anteriormente. Espérense que la cámara tuvo un percance. Ahí está. Y ahora vamos a acercarnos a esta edificación porque continuando la historia de Jarugo, si no estoy equivocado con el sitio, esto que ven aquí guarda un dato histórico súper interesante. Vamos a irnos y vamos a preguntar primero. Buenos días. Buenas. Buenos días. ¿Hay que pagar la entrada o algo? No. ¿No? Y me acordé como estaba tomando un poco de... Esta era la antigua cárcel de aquí de Jarugo. No, era eso, tenía esa duda.
Miren aquí qué interesante, dice que era una excavación realizada con el objetivo de señalar los estrados originales de la antigua edificación en sus diferentes periodos históricos. Y aquí, bueno, los diferentes utensilios de la época, demás y demás. Y aquí ven varias fotos antiguas de la edificación en la década del 50, en la década del 80, que primero fue la cárcel, después fue un museo, después una biblioteca en la década del 80 y en el siglo XXI lo restauraron. De regreso en las calles, rápido contexto, andaba como que yo haciéndome la historia, buscando el legado que había dejado ese español aquí dentro de Jaruco, y al final con lo que di fue con la Real Cárcel o la antigua Real Cárcel de Jaruco. Y me pasó algo muy gracioso porque cuando estaba haciendo las preguntas dentro del museo, la historiadora, la persona que estaba ahí, ¿sabes?, atendiéndote, dice que si yo había venido aquí a buscar documentos o datos relacionados como para hacerme ciudadano español. Y déjenme decirles que en la actualidad eso es una realidad, que vienen muchos cubanos, no precisamente a esta parte de Jaruco, pero a varias partes o varios rincones de toda Cuba, buscando un acta de nacimiento de una persona y toda esa serie de documentos que de una forma u otra son importantes y necesarios para aquella persona que quiera aplicar para la ciudadanía española mediante procesos como uno no tan reciente ya, pero que ha sido bien popular, que es la ley Nieto. De hecho, si alguno de ustedes que me está viendo está en un proceso como este, que me comente ahí abajo cómo ha sido su experiencia, todo el trabajo que ha pasado para conseguir todos estos documentos, entre otros datos que ustedes quieran comentar de interés. Y ahora, mientras nos desplazamos hasta nuestro próximo destino, vamos a seguir caminando por aquí por las entrecalles para que conozcan cómo viene siendo un poco más de la vida aquí en Jaruco. Se lo digo a todos y todo el mundo se ríe de mí. Dice que se ríen de ahí cuando le sale, ¿sabes? Tú lo que estás de niño bueno. Y dice, no, déjame niño bueno. Y él, no. Sí, estábamos ahí compartidas, pero después ¿qué pasó? Vaya aquí, ¿no? He aquí una parada importante, un sitio histórico que tiene Jaruco, y es precisamente la estación o la parada que hacía el tren de Hershey. Vamos a entrar por aquí para moverse de La Habana hacia Jibacoa. Y como pueden ver, esto está completamente desértico. Miren, aquí está la parada. El trencito pasaba por aquí y la gente de Jaruco podía montarse y hacer todo su trayecto para moverse, por ejemplo, para Jibacoa. O al contrario. No, de hecho, pueden estar viendo ahora mismo en pantalla las vías ferroviarias. Oigan, ¿desde cuando yo no veía estas guaguas escolares? Al final todo ese tipo de transporte que ya en algún momento más nunca se vio en La Habana es el que se utiliza
para posteriormente moverse dentro de otras partes fuera de la capital, ya sean las guaguas escolares, las antiguas guaguas Diana, entre otras que he tenido la oportunidad de visualizar en todo el trayecto de camino para acá. Podemos decir que si hay un sitio de interés que quizás no podamos incluir en este video debido a la distancia, es el Parque Escaleras de Jaruco, que literalmente son miradores naturales y son tallados en mogotes de hasta 330 metros como Gunugú y Sitio Perdido, que regalan vistas panorámicas al valle, el río y el mar. También cuenta con cuevas históricas, como es el caso de la Cueva del Cura, la Cueva de Aguirre, entre otros sitios que por la distancia, vuelvo y repito, va a ser un poco tedioso moverse desde aquí hasta allá. Y para esos lugares uno tiene como que contar con un transporte que te lleve o que te mueva sin ningún percance y no venir así a rumbo o por la calle como vine yo. A pesar de las 2 o 3 personas que se encuentran caminando por la calle, hay una tranquilidad, vaya, no les puedo explicar. Y eso que, miren, se pueden dar cuenta que a cada rato hay tránsito de autos, algo bien característico de zonas como Jaruco. Y sí, al principio de llegar aquí a Jaruco pensé que no había fluido eléctrico, pero sí lo hay, con el favor de Dios. Ya eso es un privilegio. Si nos guiamos por este cartel, estamos a 8 kilómetros de Bainoa, a 9 de Río Blanco y a 17 de Santa Cruz del Norte. Aprovecho para pedirles que comenten o que dejen en la parte de los comentarios cuál vendría siendo el próximo destino a visitar en el canal respecto a la provincia de Mayabeque. Los leo en los comentarios. Si hablamos un poco de la fauna, miren esta ceiba que grande, y no sé si esto sea particular o se puede entrar, pero es como tipo un jardincito lleno de plantas ornamentales, plantas para decorar tu jardín, que por la pinta creo que están a la venta. Y así de regreso a la piquera de las motorinas que van rumbo nuevamente a San José de las Lajas. Yo me estoy despidiendo por el día de hoy con este genial recorrido que hemos tenido la oportunidad de hacer en el día de hoy en el municipio de Jaruco. Sí, vamos a hacer todo lo posible por regalarles estas aventuras, ya que estamos en una etapa completamente diferente, que es la etapa veraniega, así que empezamos el mes de julio bastante fuerte, moviéndonos fuera de La Habana y no siendo más de lo mismo. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a que dejen sus opiniones en la parte de los comentarios, que dejen su me gusta, que compartan el video con un amigo y se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, deséenme suerte. Miren, ando con mi toallita, no me puede faltar en estos tiempos de calores, me estoy asando y ya estoy que no puedo salir para la calle sin gorra. Y para qué hablarles cuando salgo con sombrilla, ¿qué va a caber? Aquí hace un sol infernal y la gente en otra parte del mundo quejándose que si ola de calor. No, ola de calor aquí en los meses de julio y agosto. Vaya, sin palabras. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.